Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Comienza aquí Línea 1 por Radio USACH 94.5 y también diario usach.cl con todas las plataformas digitales de Radio USACH y también Santiago TV. Aquí comienza Línea 1 con Daniela Figueroa Videla. ¿Cómo está usted, Daniela? Que viste y calza, Alejandro Guille Álvarez. Muy buenos días, feliz miércoles, mitad de mes además. Así que es un día de punto de inflexión. ¿Cómo estás tú? Estupendo. ¿Se te ve bien? Estoy como la luna. Estás ya va deportivo. quedando como un tercio de luna nomás. Se está checando. Es que yo siempre en la mañana miro la luna. Lindo, si ya te dije, es pisciano. Bonito. Bueno, va a hacer calor hoy, pero en fin, vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. Como siempre, te vamos a compartir, auditora de Línea 1, los resultados de la pregunta del día de ayer, martes, que versa así. Janet Jara acusa que existe una campaña desde el interior del PC en su contra. Y además, desde la centroizquierda, por si fuera poco, la apoyan a ella, pero desconfían del comunismo. Y esto lo han hecho público en diversas entrevistas. Entonces, tuvimos ahí, no tan dividida, pero bueno, los porcentajes de lo que fueron las opciones. Y los va a contar nuestro compañero Gonzalo Espinosa, que nos acompaña a esta hora de la mañana aquí, al pie del cañón, en el estudio de Línea 1. ¿Cómo estás, Gonza? Hola, muy buenos días. Buenos días. A todos los que nos escuchan. Y bueno, teníamos tres alternativas. Un 22% sostuvo que no creen que Janet Jara pueda ganar. Esto no creen desde el interior del Partido Comunista, claro, y también desde la centroizquierda. No es el auditor que está siendo encuestado por nosotros, sino en la interna. Exacto, sí. Un 31% afirmó que todavía pesa mucho la figura de Daniel Jadwe al interior del Partido Comunista. Y un 47% señaló que prevalece el sentimiento del anticomunismo. Ya, a eso es lo que más pesa según nuestros auditores. El anticomunismo que todavía hay en nuestro país, que es muy de la Guerra Fría. Vamos con la pregunta del día de esta jornada, querido compañero. Perfecto, vamos allá. El presidente Boric estuvo en la ENADE, estuvo ahí de manera telemática. De Roma. Exacto, y dio un discurso hacia los empresarios y afirmó que Chile no se cae a pedazos. Esta tesis que han levantado muchos en el país. Y le preguntamos a la gente que qué le parece. Tenemos tres opciones. No se cae a pedazos, no se cae, pero tambalea. Y la tercera es Chile es un país sólido. Eso, me gustó. Las tres opciones que tú puedes responder, ¿dónde? Súper fácil. @TVUSACH, @RadioUSACH. Le voy a comentar que para esta jornada, miércoles 15 de octubre, Ale y Gonza, va a estar bastante más rico. De hecho, veía la prensa el día de ayer, en La Tercera, una noticia que decía que iba a ser un día, digamos, fresquito para la tónica. Claro. O sea, hoy, miércoles 15, iba a ser el día, comillas, más frío de la semana. La máxima prevista es tan solo de 23. Tan solo. Ayer hizo calorcito, superamos los 25 grados. Pero, por eso vamos a hacer el comparativo. Se dice que hoy va a ser el más frío porque el viernes 17 podríamos llegar a los 30 o incluso 33 grados Celsius. Una locura. Está para destapar ahí una agüita mineral. O sea, te explico. Y otra cosa nos vendría mucho mejor. Así que a cuidarse, ya hay una alerta meteorológica que tú puedes revisar, por supuesto, en meteochile.gov.cl. Y para mañana, jueves 27, o sea, esto va increciendo. Por eso hoy es el día más frío, así que a cuidarse ahí. ¿Te parece, querido compañero, que escuchemos las palabras sabias, reflexionadas, con vehemencia y siempre con datos históricos y lo emocional de nuestro maestro Alejandro Guille? Por supuesto. Vamos con... ¿Lo conoce? Vamos con la editorial de Alejandro Guille. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Vamos a apelar a Trump. ¿De nuevo? De nuevo. Material ahí. El hombre da material. Porque cuando... Oiga, seamos desde la sinceros, foto de Times. Cuando tú tienes un tipo de liderazgo de un ególatra y megalómano, pasan las cosas más absurdas del mundo. Estaba revisando la prensa internacional donde analizan, por ejemplo, declaraciones que ha hecho. En 9 meses dice que el mundo cambió. Sí, lo desordenó entero. Pero, por ejemplo, no se tomó el canal de Panamá,
no ha avanzado en materia de Groenlandia. Canadá le dijo, pero por ningún motivo, le intento de anexionarlo. El Golfo, todos seguimos hablando del Golfo de México, nadie habla del Golfo de Estados Unidos. El dólar ha caído enormemente dentro de su mercado. También tenemos que ha aumentado el factor riesgo de la deuda estadounidense. El déficit de presupuesto, 8% del Producto Interno Bruto, uno de los más altos. La tasa de inflación se aceleró este año. Dice que detuvo 7 guerras. En realidad, parar guerras, una cosa es el alto al fuego y otra es resolver un conflicto. No ha resuelto ninguno. Y se atribuye algunos altos al fuego como gestión de él, que no es efectivo. Incluso inventó una guerra. Una guerra en la India. Bueno. Y ha amenazado a países de América Latina. México, hasta aquí, es el país que está más en riesgo. Le pegó de pasada a Brasil por pertenecer a las BRICS, pero ya se arreglaron los brasileños con China, que es el que está comprando los productos que antes mandaban a Estados Unidos, y el resultado es que Brasil ha vendido todo, por ejemplo la soya, pero la prensa consigna que en el mercado norteamericano hay un enorme déficit porque las exportaciones chinas de soya cayeron a un 80%, y la de Brasil se fueron a China. Entonces está creando ese problema el mismo. Pero esos son parte de los problemas. O sea, la verdad es que dice cosas, que los países confían en él, que llegan inversiones de todas partes, tampoco. Política, aquí una cronía bien crítica que me llega por internet siempre, hay ese antecedente. Otros elementos, Other News, habla de una reunión que ha trascendido en la prensa, pero con pocos detalles de lo que pasó adentro. Donald Trump hizo citar a todos los almirantes generales de todos los continentes. Los reunió, lo cual es un riesgo a la seguridad enorme, en Virginia, que está al lado del estado de Washington, digamos del departamento de Washington, y la verdad que hizo un planteo sobre que de aquí en adelante hay un nuevo diseño y que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos deben usar como campo de entrenamiento las calles de las ciudades peligrosas. Ufa. Esto no tiene precedente en la historia de Estados Unidos. 2, está prohibido expresamente por la Constitución, salvo cuando hay un peligro cierto y pasa por el Congreso Nacional, que aquí no ha sido consultado. Pero después de que les dijo que se prepararan para este nuevo fondo, viene la advertencia a los generales y almirantes. Ustedes pueden, dijo, aplaudir, pueden quedarse callados o pueden parar y irse, pero eso va a afectar sus carreras. Amenaza, o sea, siempre la amenaza. La amenaza como constante forma de gobierno para su propio generalato. O sea, este tipo no tiene contención. Porque tú comprendes que esas cosas además se le van a volver en contra. Pero lo plantea y avanza en la prensa norteamericana la sensación en sectores más críticos del gobierno de que Trump está preparando algo más grave de lo que ha hecho hasta ahora en el país interno, dentro de Estados Unidos. Y es ponerse en el escenario de una guerra civil. Tanto es así que hablan de una guerra urbana. Por esa razón, las comunidades latinas, obviamente las afrodescendientes y los migrantes que llegan en forma irregular, por supuesto, ya están bajo acoso. El problema es que ahora está afectando al norteamericano común y corriente, al que nació en Estados Unidos o tiene la nacionalidad hasta regularmente, etcétera, porque todos estos movimientos de ocupación de ciudades serían no cualquier ciudad, las ciudades demócratas más activas en protestas contra sus políticas. Como la doctrina de seguridad nacional, crear un enemigo interno. Bueno, así se hizo en Chile durante la dictadura militar y fue parte de la Escuela de las Américas, que lo practicó en toda América Latina, cuando Estados Unidos era el único eje de poder en América Latina, con la excepción fundamentalmente de Cuba, y en algún momento de Nicaragua que se le empezó a alejar. Pero efectivamente, y el golpe de Estado en Chile se hizo bajo los principios de la doctrina de la seguridad nacional. El verdadero peligro para América Latina es el enemigo interno. Pero él lo está aplicando ahora para Estados Unidos. Exacto. El enemigo interno está dentro de Estados Unidos y son los demócratas, sobre todo los demócratas que han objetado sus políticas sobre los inmigrantes y han salido voces a favor de los inmigrantes, de jueces que han hablado, la Reserva Federal que se defiende como puede,
de la intervención arbitraria. Ojo que habló de una invasión, porque además es ignorante Trump. No solamente padece del trastorno narcisista típico, con todos estos rasgos de explotador, abusivo y todo lo que tú también señalabas, y está lleno de perfiles de psicología, de clínicas especializadas, digamos, expertas en la materia. Él habló, porque además es bastante ignorante. Yo no sé inglés, pero yo le escucho clarito porque no tiene vocabulario, y él habló en ese punto, Alejandro, con esto termino, de invasión que viene siempre de afuera, y se estaba refiriendo a los demócratas, que es interno. O sea, ni siquiera sabe distinguir conceptualmente a lo que se refiere. Es una vergüenza. Porque dice que los demócratas defienden intereses de los enemigos de Estados Unidos. Ha llegado a esa conclusión. Y como digo, el problema está en que la certeza que empieza a haber en Estados Unidos, casi la convicción que está avanzando hacia ello, más allá si le resulta o no, es empezar a preparar a la Fuerza Armada en la lucha antisubversiva, como se hizo en América Latina, bajo la doctrina que tú mencionabas de la seguridad nacional. Y al hacerlo, usar las ciudades significa las ciudades demócratas ocupadas por militares, no por la Guardia Nacional, que sí tiene atribuciones para moverle al presidente, con algunas consideraciones también del Congreso. Pero en este caso habla de las Fuerzas Armadas, usarlo como base de entrenamiento y prepararse para lo que muchos piensan que puede ser un intento de guerra civil para el término de su gobierno. Por lo tanto, la gran preocupación es ya no del migrante, sino del norteamericano medio, con los riesgos obvios de debilitar el control civil sobre los militares, porque tú empiezas a tener a los militares controlando dentro del país, cosa que ni los romanos permitían. Tú sabes que en el Imperio Romano... En Venezuela lo permiten. Existía el Rubicón, el río, que previo a Roma, ningún ejército armado entraba a la capital del Imperio. Roma, con el general victorioso, con los soldados en armas. Por eso se usa esa expresión, cruzar el Rubicón. El Rubicón cuando lo hizo el primero. Claro. ¿No? Que fue, ¿cómo se llama? Julio César, si no me equivoco. Y en el plano también está contra la propia Constitución. Hay un artículo profeso y hay otra serie de articulados legales que establece algunos principios en caso de insurrección, que por supuesto en ese lado no se da. Y además porque va destruyendo los contrapesos. El Congreso no está siendo consultado en sus medidas de ningún tipo. Prácticamente pasa por arriba, tiene mayoría. Por lo tanto, republicanos están todos callados y los demócratas no se sienten con suficiente fuerza, voces aisladas. Controla el Poder Judicial, o sea, la separación de los poderes de Estado nula. La Corte Suprema ya ha dicho que todo lo que haga un presidente es válido, y aunque sean asesinatos, crímenes, son válidos, porque mientras sea gobernante y lo haga en su calidad de gobernante. Y por lo tanto, militarizando la sociedad americana. Y esto confirma una tendencia que ya toman los analistas de hablar que el mundo avanza a un capitalismo autoritario. Autoritario en Estados Unidos. Se acabó la democracia liberal como la conocíamos. El proyecto autoritario de la extrema derecha americana es transformar a Estados Unidos en un capitalismo autoritario, con un Estado que regula incluso la economía. Sube aranceles, baja aranceles, ya no es libre competencia, el mercado. Sí. Y bueno, por otro lado, uno mira el mundo oriental, el mundo asiático, y son gobiernos que se han abierto a la economía de mercado, pero no a las instituciones democráticas tradicionales. Entonces, lo que estamos asistiendo es a un mundo que va a un capitalismo autoritario, de distintos cortes, unos más arbitrarios que otros, unos más institucionalizados, China, otros menos, Rusia o Estados Unidos, que depende de una persona que está desarticulando todo su modo de vida. Ese es el escenario que muchos ven en Estados Unidos y que les reproduzco acá con las publicaciones. Ahí hay algo bien interesante, porque el próximo 4 de noviembre van a ser las elecciones de alcalde en Nueva York. Y ahí corre con ventaja un político bien particular, que su nombre es Zoran Kawame Mamdani. ¿Me lo repite? Zoran Kawame Mamdani. Él es un político demócrata bien particular, porque dentro de su plataforma de campaña, ¿qué es lo que él está proponiendo? Apoyo a autobuses urbanos gratuitos, guarderías públicas, supermercados municipales, congelación de alquileres en viviendas con renta estabilizada. Exacto, un hardware para Nueva York. Entonces, claro, esa elección yo creo que también va a marcar mucho el panorama político de lo que estaba comentando Alejandro. El estado más importante, o sea, más numeroso y económicamente uno de los más importantes de Estados Unidos. Es como Buenos Aires para Milei.
Exacto. Bien, tiene elecciones ahora pronto. Podría ser una elección local que se amplifique a nivel nacional. Interesante eso, ¿eh? Como ver tema. Ahí. No, y claro, y ver un poco la señal también que está enviando. Oye, quería detenerme, yo sé que suena un poquito superfluo, pero es que me maté de risa de los comentarios. Es que no puedo dejar de nombrarlo, querido Ale y Gonza. El comentario de Trump respecto a la revista Time por la última portada que él protagoniza. Es cierto que la foto no es buena, yo también hubiera alegado un poco en la interna, no públicamente, porque lo toman de un ángulo desde abajo, ¿no? Donde lo primero que uno ve, lo que se detiene es la gran papada, de alguna manera, que ni siquiera es papada, no sé cómo definir el cuello de Donald Trump, y dice his triumph, dice acá. El líder, ¿no? Y con el que está ahí, que necesitaba Israel, básicamente lo pone. Y él no encontró nada mejor, porque no tiene, tú que me molestas a mí por mi incontinencia, él también padece de lo mismo, no se abstiene de hacer un comentario donde no solo descalifique al resto, sino incluso se deja mal parado él mismo. ¿Sabes lo que dijo? ¿Qué dijo? Dijo en su cuenta: Time escribió un artículo relativamente bueno sobre mí, pero la foto puede que sea la peor de todos los tiempos. Me han borrado el pelo y han puesto algo flotando sobre mi cabeza. Pero si él tiene, claro, por eso te digo. Por eso digo que él mismo se dispara. Y han puesto algo flotando sobre mi cabeza, dijo Trump, que parecía una corona, pero extremadamente pequeña. Muy raro. Y esto lo indicó en su red social. Porque le mostró que la corona parecía pequeña. No, igual, realmente es un personaje, pero lamentablemente es muy, muy, muy peligroso. Bueno, en todo caso, además, ¿tú sabes por qué usa el terno abierto? No le cruzará. No le cruza. Claro. Pero es mejor que usar pañales, encuentro yo. Oyendo los Andes. Eso no y corsé. Eso sí que no lo sé. Sí, pues sí, varios amigos íntimos, ya se sabe, Vox Populi, periodistas serios también lo comentan, que tiene un problema a los esfínteres, que le quedó por una hernia maltratada con muchos medicamentos que le destruyó la flora digestiva o intestinal, en realidad, a Javier Milei, presidente de Argentina. Bueno. ¿Milei o a Trump? No, pues Milei, por eso te dijo, es mejor que comparé con Milei. Ok. Sí. No, ya no estamos mezclando eso de Milei con pañales y pañales. A gritar en los discursos y a lo mejor tiene ganas. Bueno, ha tenido algunos percances notorios levantándose del asiento con un aire que lo interpela. O de repente está hablando, no puede obviar. O de repente está hablando y pone una cara. Sí, pues algo le pasó. Y después sigue. Sí. Pero ahí se acuerda que tiene pañales, porque igual pasan cosas, ¿no? La verdad, ahí se acuerda este nivel de intimidad no me parece apropiado. Dejémoslo más el análisis. Pero vamos ahora acá en línea 1 con, ¿te parece? Economía. Exacto, el reporte de economía de nuestro compañero Gonzalo Espinosa. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. Bueno, les cuento. Hablemos de desempleo, que ha sido un tema bastante importante en los últimos meses. Y es verdad que en Chile el desempleo ha bajado. Llegó a un 8,6 en el trimestre de junio-agosto de este año. Es la cifra más baja desde 2024. Y en el último año se crearon más de 120.000 nuevos empleos. Y es una noticia que parece buena a simple vista, pero cuando miramos más de cerca, vemos que hay ciertos factores que se van agravando. Y uno de ellos es el denominado desempleo de larga duración. Crónico. Exacto. Según el economista Juan Bravo, que es el director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, que cada cierto tiempo publican informes analizando las cifras del desempleo, estos periodos largos sin empleo aumentan el riesgo de pobreza y afectan la salud mental. ¿Cómo que no? Los números confirman esta situación. 154.000 personas llevan más de 12 meses buscando trabajos. Esto es una cifra alta porque corresponde a casi un 18% de los desempleados que hay en Chile. Se estima que hay 875.000 por ahí. Y esta cifra lleva 9 trimestres consecutivos al alza. ¿Y cuáles son los segmentos más afectados? Las más afectadas son las mujeres, con una tasa de desempleo del 9,3% frente al 8% de los hombres.
los jóvenes entre 15 y 24 años, el tema que le apasiona a Alejandro, de los nini, que tienen una preocupante tasa de desempleo del 20,4%, y sufren también las personas que solo tienen educación media completa, con un 10% de desempleo. Así que bueno, ahí está el desafío, que no es solo crear más empleo, sino que ayudar a estas personas que por algún motivo están viendo retrasada su entrada nuevamente en el mercado laboral. Bien preocupante porque, bueno, una vez más, como tú dices, el tema de género, se producen las brechas, siempre los peores indicadores los llevamos nosotros, más allá de cualquier discurso inclusivo, incluso la paridad. Este es un cambio que ha demorado, ¿no? Siempre las mujeres por el tema de cuidado, por varios temas en realidad que tienen que ver con poder compatibilizar varias aristas de la vida, ¿no? Preocupaciones, ocupaciones, más bien, siempre quedamos fuera, en este caso, del mercado laboral. Y nos castigan más, además, cuando somos viejas, digamos, por la edad, y eso ya lo sabemos. Y a esto le podemos sumar lo que habías tú comentado, y creo que Alejandro también lo comentó unas semanas atrás, respecto a esta cesantía ilustrada, ¿no? Y los nini, o estos jóvenes que no estudian ni trabajan, son soldados, ¿no? Son finalmente, más bien, son muy propicios, o voy a usar la expresión vulnerables, caldo de cultivo para ser soldados del narco o de cualquier tipo de delito. Es súper preocupante el tema, y es verdad que este gobierno ha hecho poco y nada. Yo en ese aspecto soy súper crítica con el tema del empleo. ¿Te acuerdas esa cifra miserable? Independiente incluso de los comparativos, que yo sé que hay un tema ahí con el INE y hay un tema con los temas, digamos, previsionales, donde no exactamente se da el mismo tipo de medición respecto a la cesantía o el desempleo. Sí, es cierto que el número real de 141 empleos nuevos, realmente nuevos, Janet Jara lo dijo, la candidata, a propósito de su cargo como ministra del Trabajo, que se habían logrado en este periodo de 4 años que estamos terminando del gobierno de Boric recuperar 500.000 empleos que venían, ¿no?, rezagados de la pandemia. Pero del periodo propiamente tal, 141 es una vergüenza. Curiosamente, nunca nadie se ha fijado en Chile, se hace cargo de lo que hizo cuando era gobierno. Sí. Parece que vinieran de la Luna. No, la Luna no está habitada. Era algún lugar, algún planeta en el universo. Llegan acá y no tienen responsabilidad de nada de lo que ha ocurrido. Oye, yo me enojé una vez con Briones por eso. ¿El gobierno en Chile? Sí. Con Ignacio Briones, una vez cuando estaba de candidato, y le pregunté por lo que él había hecho y parece olvido, por no decir alguna enfermedad, porque no quiero descalificar a nadie, pero la verdad es que no tenía memoria, se había olvidado. Lo que sí vale la pena ir instalando, que nosotros tenemos un problema estructural, no hay proyecto de desarrollo. Esto es la dinámica de que la inercia sigue porque está todo instalado, pero hasta ahora, insisto, no aparece un sector político con una propuesta realista de perfilar el Chile que queremos. Y por lo tanto que todas las políticas vayan confluyendo en ciertos objetivos y prioridades. Y por lo tanto es como medidas sueltas que se toman en todos los temas, en seguridad. Sí, no hay proyecto país. Uno dice más cámara, más acá. Y el crimen organizado es una multinacional. Sí, se maneja con criterios de negocio. Porque son negocios ilícitos, finalmente, incluyendo el asesinato. Ale, te voy a interrumpir, Gonza, porque nos está esperando nuestra entrevistada al teléfono, así que vamos a una breve pausa y ya regresamos a Línea 1. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio Usach. 7 de la mañana y 58 minutos. Gracias a las pasarelas, ahora somos una comunidad mucho más conectada. Detrás de cada uno de los proyectos del MIMBU hay historias de esfuerzo y esperanza que contar. Como la de Griselda, que hoy está más cerca de todos gracias a las pasarelas peatonales en Caleta Tortel. Infórmate y postula en www.mimbu.cl. MIMBU, 60 años construyendo cambios. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. ¿Qué lugar tiene la ciencia en los grandes debates de hoy?
Hola, aquí les saludan Macarena Rojas Ábalos y Fernando Ortiz. Y queremos invitarles cada viernes a la 1 de la tarde a La Sociedad de la Ciencia, un programa que invita al diálogo y a la reflexión en torno al quehacer de la academia y cómo esta conversa con los distintos actores de nuestra sociedad. Y a imaginar una sociedad más justa. La Sociedad de la Ciencia, cada viernes a las 13 horas por la 94.5. Radio USACH. Nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. Sé parte de nuestra franja cultural en Artes y Oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En Artes y Oficios conocemos más del trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio USACH, nuevas voces. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio USACH. Sin Pretexto. Te invitamos a conocer la editorial USACH. Un espacio donde se encuentran la literatura, las ciencias sociales, la estética, la historia, el periodismo, la divulgación científica infantil y juvenil, además de los libros publicados por académicas y académicos de la Universidad de Santiago de Chile y otras casas de estudio. Visítanos de lunes a jueves de 9 a 18 horas y los viernes hasta las 17 horas en Librería Planetario, Avenida Víctor Jara 3453, Estación Central. Revisa nuestro catálogo en librería.editorialusach.cl. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. La crisis del Poder Judicial sigue escribiendo nuevos episodios porque la no destitución del ministro de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa, abrió un flanco en la Cámara de Diputados y Diputadas donde se presentó una acusación constitucional en su contra. Por su parte, la ex jueza Verónica Sabaj recurrió a la Corte Suprema para revertir su remoción por el caso Hermosilla, igualándola también un poco a lo que sucedió con Antonio Ulloa, que él sí que pasó colado. De este tema y otros en torno al Poder Judicial, ¿con quién vamos a conversar, querido Alejandro Guillé? Con Marta Herrera, abogada y académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile. ¿Cómo está, profesor Herrera? Muy buenos días. Buenos días, Marta. Muy buenos días. Buenos días, Alejandro, Daniela. Mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Igualmente. Sí, y agradecemos esa siempre disposición muy generosa. Mire, hay hartas cosas que tienen que ver esta vez con el Poder Judicial y queremos conocer todos los procedimientos legales para que el ciudadano más o menos trate de entender por qué se llega a resoluciones que van contra el sentido común, pero pueden estar apegados a la ley. Esta decisión de la Corte Suprema, de que en definitiva absolvió de los cargos que se le habían imputado al magistrado Antonio Ulloa, que tiene por lo menos 4 cargos, después lo analizamos en detalle, ¿le llama la atención o era esperable? A mí particularmente me llama la atención, debo reconocerlo. Lo que sí quisiera hacer una precisión, y es que no es que él haya sido absuelto, sino que se le impuso una sanción que es menor que a la magistrada Sabaj. Y entonces acá, más allá de los procedimientos, lo que uno apela en general no es al criterio común. O sea, que también las personas comunes y corrientes también pudiéramos explicarnos por qué una decisión es tan distinta en un caso y en otro. También voy a hacer el disclaimer de que yo no conozco los detalles, pero lo que uno pudo haber advertido es que se trata de casos que son bastante similares. Entonces uno tiende a pensar que prestigia precisamente la labor de la justicia el hecho de que ante casos que tengan condiciones bastante similares,
características bastante similares, el fin, digamos, la decisión de estos casos debiera ser la misma. Es decir, uno piensa eso. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que a mí me sorprendió en particular que no tuviera el mismo término que la causa que se abrió, el procedimiento disciplinario que se abrió respecto de la magistrada Sabaj. Marta, bueno, respecto al cuaderno de remoción en contra de Ulloa, básicamente es de 4 posibles infracciones. Acá se habla de que no hubo tantas pruebas, supuestamente, ya vamos a entrarnos en eso. Y dentro de las infracciones está la violación al deber de reserva, el traspaso al abogado Luis Hermosilla por información sobre acuerdos, votaciones de las Cortes, antes de que fuesen pública. También actuar con falta de probidad por intervenir en concurso de nombramientos, algo que además Ulloa dijo así funciona, y no inhabilitarse además en causas de las que tenía gran cercanía con los intervinientes. Algo que, como tú bien señalabas, es bastante similar a lo que pasó con la ex jueza Verónica Sabaj. Ahora bien, se ha dicho, más allá de las poesías que él le enviaba, Antonio Ulloa, a todo su grupo de WhatsApp, es que parece que sabe, eso es lo que se dice, se rumorea, ¿no? Sabía muchas cosas él y estaba muy bien contactado, considerando además que fue 7-7 la votación, 7 en contra, 7 a favor, y Blanco, ¿no? El presidente de la Corte Suprema también estaba a favor de que se le removiera, pero no contaron con el quórum que se exigía, que era 11. ¿Cuánto podría haber aquí y en otras causas similares esto de, no sé si la palabra es conflicto de intereses, pero finalmente de una persona un poquito más bien posicionada, peligrosa para algunos? ¿Aló? Perdona, la última te dejé sin habla, Marta. Sí. No sé si escuchaste la última parte. Sí, quedé golpeada, era demasiada información, sí. Ya. Cuéntanos, ¿cuál es tu percepción al respecto? Me quedé en el presidente Blanco. Claro, Blanco votó, claro, retomo, votó en contra, pero necesitaban los 11 y fue 7-7, y se ha dicho mucho y he escuchado de gente que fue, digamos, parte de estas investigaciones, es decir, periodistas, no solo CIPER, de Clinic, sino también gente vinculada al mundo del Poder Judicial, de que Antonio Ulloa tendría bastante poder, de alguna manera, en información, en datos, en influencias, donde podría ser considerado de alguna manera peligroso. Claro, bueno, por eso yo digo que me sorprendía la pregunta inicial, que me sorprendía porque en definitiva creo que es muy importante que el Poder Judicial está en una situación de que necesita prestigiar su labor, precisamente. Entonces, lo que me parece que es contrario a esa finalidad es tomar estas decisiones que dejan ahí bien sembrada la duda de una cosa que existe también ahí, el rumor está. Precisamente, está el rumor de que efectivamente tienen muchos contactos, entonces si faltaba evidencia, como ustedes han señalado, lo que se dice es que faltó evidencia, bueno, se podría haber hecho algo para obtener esa evidencia. Quiero decir, el procedimiento que existe, el procedimiento disciplinario que regula al Poder Judicial y particularmente a estos magistrados, es un procedimiento relativamente reciente. Está regulado, bueno, además, por supuesto, en términos muy, muy generales, en la Constitución, en el Código Orgánico de Tribunales, que es el estatuto de los jueces, pero también en un auto acordado que es del año 2020. Y esto lo digo porque es un procedimiento que es bastante más moderno, por decirlo de alguna manera, a los procedimientos a los que están sujetos los funcionarios públicos en el estatuto administrativo, que es muy, muy antiguo, ¿no? Entonces, mientras los funcionarios públicos en el estatuto administrativo, para ellos tienen un sumario secreto, no pueden enterarse de lo que está pasando, en el caso de los jueces tienen un procedimiento mucho más moderno, en que la contradicción y la posibilidad de defenderse está ahí plenamente disponible, y que es mejor que los jueces saben las cosas que se pueden y no se pueden hacer. Por lo tanto, si faltaba prueba, podrían haber decretado que se rindiera prueba. Digamos, había otras salidas que se podían tomar, creo, o sea, si realmente el tema era de falta de prueba. Ya, porque lo que yo he escuchado, me imagino que no ha quedado plasmado en una resolución, pero lo que está también ahí en backstage, digamos, es el tema de que al parecer
no les habría parecido tan grave la conducta del magistrado Ulloa, porque él no había asesorado directamente al abogado Hermosilla, como sí lo hizo la magistrada Sabás, que como que le corregía los escritos. Y la verdad es que yo encuentro que esas cosas son sutilezas. O sea, acá todos los cargos que en definitiva ustedes leyeron, partiendo precisamente por el deber de reserva, que es tan importante, ¿no? Con el deber de emitir juicio, la poca prudencia al referirse a otros magistrados. Exacto. O sea, independiente de la opinión que uno pueda tener, pero referirse de esa manera a otros magistrados, incidir en las causas a través de la información que se entrega, porque ahí hay una incidencia. Es grave, creo yo, digamos. O sea, uno necesita confiar en el Poder Judicial. El Poder Judicial es el que nos imparte justicia. O sea, yo me quiero seguir quedando, digamos, con esa convicción, y quiero pensar que son casos puntuales, pero son casos puntuales que son graves. Entonces, cuando el ministro de Justicia dice lo mismo que yo aclaré al principio, no, igual él fue sancionado, tampoco digamos que no fue sancionado. Ok, sí, pero seamos francos, o sea, ¿por qué hay diferencia en un caso y otro? Y si lo que está ahí, justamente, como en el rumor, es que mejor no nos metamos con esta persona porque es muy contactada, y podemos tener consecuencias y podemos tener represalias. Me hizo recordar, perdona, solo quiero detenerme porque hay un tema de género acá. Y hay un tema de género. Lo que pasó con Ángela Vivanco. Qué bueno que tú lo digas, Daniela, es muy notorio. Yo no lo quería decir. Dígalo nomás, compañera. Porque siempre está esta situación de, bueno, o sea, me parece muy grave, efectivamente, todo lo que conocimos de la magistrada Sabás, pero me parece igual de grave que todo lo que hemos conocido respecto al magistrado Ulloa. Y yo ni siquiera estoy diciendo que, bueno, entonces remuevan al magistrado Ulloa, pero por lo menos que los dos debieron haber tenido la misma salida. Exactamente. O sea, a igual caso debe aplicarse la misma solución. Eso significa justicia. Año 1 de derecho, digamos, dar a cada uno lo suyo. Si cada uno de ellos está en las mismas condiciones, entonces la respuesta para ellos debió haber sido la misma. Y uno, lamentablemente, porque a mí me sigue pareciendo increíble, digamos, pero uno lamentablemente sigue viendo, o sea, en este ya casi fin del año 2025, nuevamente que las mujeres tenemos una situación distinta que la que tienen los hombres. Que lamentable tener que ratificarlo, pero parece ser lo mismo. Lo mismo vimos con Ángela Vivanco, que respecto de otros ministros de la Corte Suprema, y ahora lo vemos en el caso de Cortes de Apelaciones. Entonces, yo creo que debería ser, insisto, mucho más rigurosa la Corte en explicarnos por qué estos casos tenían diferencias tan importantes que hicieron que se tomaran decisiones que son diferentes. Creo que es importante, insisto, justamente cuando estamos ante un poder que está cuestionado y donde además me consta a mí particularmente todos los esfuerzos en materia de género que ha hecho el Poder Judicial. Mucho más que el lenguaje inclusivo, digamos, introducir la perspectiva de género en los propios juzgamientos. De verdad que si uno se mete por ahí, la Corte Suprema en particular ha hecho muchísimo trabajo, han delegado a una ministra que ha tenido una actuación excepcional, pero prediquemos con el ejemplo dentro de los nuestros, creo yo, ¿no? Mínimo. O sea, me parece excelente que se considere en el juzgamiento, pero también apliquemos lo mismo para los nuestros, pues. Profesor Herrera, una de las cosas que es dentro de los, no rumores, sino de la opinión, de la percepción que la gente tiene del Poder Judicial, es que esto es habitual, de fallar según el cliente o según la persona. Ahora, a mí me llama la atención que en un caso tan grave como este, donde se está acusando a un juez de violación de deber de reserva, con eso solo podía ser destituido, para ahorrarse los otros incluso, ni siquiera llegan a la sesión los supremos. Son 21, se requiere un quórum de 11, llegan 14. ¿Tiene sanción cuando faltan los jueces? ¿Qué tanta ausencia en fallos que terminan incidiendo, las ausencias en resoluciones que deberían ser estratégicas para el Poder Judicial? Bueno, yo creo que eso debería ser justamente a raíz de esto una información que debería levantarse.
porque desde mi perspectiva, digamos, como justiciable, yo no tengo la impresión de que eso sea una regla. Efectivamente, hay muchos más permisos de los que gozan los integrantes del Poder Judicial que otros funcionarios públicos, es un hecho, pero que a cuestiones que son tan importantes, donde efectivamente se está prácticamente juzgando, o a lo menos se está resolviendo un tema que incide en la propia credibilidad del sistema de justicia, o sea, me parece que es algo obvio que se esfuercen por efectivamente asistir a esa sesión, por no pedir un permiso administrativo ese día. O sea, que especialmente debería tenerse un rigor, porque estoy hablando de mi propia casa. Es ahí donde yo debo preocuparme más. En mi casa la que están cuestionando, en mi hogar, en mi todo, digamos. Entonces justamente ahí debería tenerse mayor cuidado. Entonces yo no tengo la impresión de que falten en general los jueces. Por supuesto están los abogados integrantes que entran a suplir y uno ve que están permanentemente, pero no podría decir que es una cuestión tan común. Pero a raíz de esto quizás deberíamos levantarlo porque ha sido bastante claro en este caso. Sobre todo en casos polémicos, llama la atención, porque yo puedo decir, bueno, a veces uno en el trabajo pidió permiso, pero hay una situación grave, todo se activa y todos llegan al trabajo. Me parece raro que en el Poder Judicial no haya ocurrido esto. No es primera vez que haya alta ausencia de magistrados en casos que van a tener consecuencias de largo plazo. Bueno, pero ahora... casos, claro, que son mediáticos, efectivamente. Incluso ocurre también ante votaciones. O sea, ante votaciones, no sé, quina fiscal nacional. Y quizás algunos están complicados, pudieron haber estado complicados porque no sabían por quién votar, no sé, estos votos son públicos. Entonces, esa situación se da y, insisto, habría que ser bastante rigurosos en tener ese cuidado. Se entiende que las personas necesitemos permisos, que tenemos compromisos, que tenemos citas médicas, que tenemos distintas cosas, pero parece ser que tampoco es tanto como para que no se pueda programar, ¿no? O sea, a uno le parece desde afuera que, justo este día. Son cuestiones que contribuyen a esa desconfianza. Y lo que no necesitamos en Chile es más desconfianza. Sospechoso, sobre todo de instituciones que son tan claves para la República. Lo que no necesitamos es más desconfianza. Entonces, ¿cómo no vamos a poder tomar esos resguardos? Llama la atención, creo yo. Marta Herrera nos acompaña esta mañana acá en Línea 1, abogado y académica de la Facultad de Derecho de la USACH. Estamos deteniéndonos en el caso en particular de Antonio Ulloa, que, bueno, de alguna manera no fue destituido del Poder Judicial luego de este cuaderno disciplinario de remoción que estaba en su contra y que sancionó la Corte Suprema. Quiero detenerme ahora en el meollo del asunto. Cuando él responde en una de las tantas entrevistas que realizó al inicio, cuando estalló este caso, y lo dijo como con toda la liviandad, ¿no? Más allá de los chats que luego se dieron a conocer, donde uno también ve ahí el tono de injerencia y la falta de pudor, ¿no? De alguna manera. Pero en su defensa, él dijo que desde el primer intento de llegar a la Corte de Santiago, que había tenido conversaciones con Hermosilla, como con muchas personas, y dice, como está diseñado el sistema de nombramientos, siempre va a haber ayuda externa, siempre se va a ayudar, va a buscar esa ayuda. Y le dice al periodista, ¿o tú crees que para los cargos de fiscal regional, de fiscal nacional, no existe también esta búsqueda de contactos que puedan llegar a quién decide, a quién hace la terna? Eso siempre ocurre. No es la primera vez que escuchamos declaraciones así, pero quiero detenerme en cuánto se está haciendo para cambiar realmente. Estas son prácticas culturales. Es como cuando hablamos de corrupción, es como cuando hablamos del pituto, los privilegios, la desconfianza, ¿no? También, porque la desconfianza se genera a propósito de estos vicios. Quiero detenerme entonces en el sistema de nombramientos y esta liviandad con la que algunos miembros del Poder Judicial hablan de estas dinámicas. Sí, a mí me pasan distintas cosas con todo esto, Daniela, a decir verdad, porque también me correspondió conocer de eso, y por lo tanto la primera pregunta de qué se está haciendo yo creo que bastante poco.
Yo creo que bastante poco, porque en algún momento se dijo, no, si estamos trabajando en un proyecto de ley y qué sé yo, y bueno, no sé si alguien más supo, yo nunca más tuve idea. Si existió alguna vez como anteproyecto, probablemente se quedó durmiendo el sueño de los justos, y yo la verdad es que no tuve mayor conocimiento y no creo estar tan perdida como para saber que están pasando cosas importantes y no me haya enterado. No creo que sea el caso. No, sí. Y lo cierto es que el magistrado Ulloa tiene un punto. Esa es una realidad. Sí. Y esto lo puedo decir de conocimiento propio, precisamente. En mi postulación al cargo de fiscal nacional, yo no quería entrevistarme con nadie, y de hecho, es más, les cuento ya como incidencia de tantas veces que hemos conversado. De aquí no sale, no te preocupes, de aquí no sale. De aquí no sale, efectivamente. Cuando yo decido postular, yo justamente digo, la verdad es que se ha hecho tanto escrutinio público que, en definitiva, yo creo, ingenuamente le agrego ahora, pero yo creo que ahora las cosas sí se van a hacer correctamente y sí va a haber un espacio para que los distintos candidatos podamos exponer nuestro proyecto fiscalía en ese caso, y que en definitiva aquí no rija el contacto y el pituto, porque si rige el contacto y el pituto, yo estoy frita, o sea, no tengo ninguna posibilidad. Ese no es mi campo, por lo tanto no tengo ninguna posibilidad, pero como tengo confianza en que han pasado tantas cosas, ¿no? Estallido social de por medio, digamos, no es que yo lo avale ni nada, digamos, pero habían pasado distintas cosas en el país, producto precisamente de esta sensación de injusticia, de abuso, de pitutos, de tráfico de influencias, de distintas cosas que yo dije, todo esto no puede ser. Sí, en tu caso como fiscal, para aclarar, porque no lo habíamos dicho. Exacto, en la como la presentación a fiscal nacional. Sí, exactamente. Exacto. Y cuando yo me entero que personas deambulaban por la corte pidiendo audiencia con los ministros, y en definitiva eso solamente me estaba perjudicando porque yo no hablaba con nadie, así lo había decidido, pero además como yo era una candidata interna porque yo provenía de la fiscalía, esto me estaba perjudicando porque se estaba sentando esta cosa de que los que estábamos dentro de la fiscalía solo éramos continuismo, y la verdad es que yo tenía un proyecto bastante distinto. Ya, entonces yo empiezo a pedir audiencias, pero formalmente. Digamos, pido audiencias, me entrevisto con 2 ministras, yo que lo he comentado, o más bien una de las ministras, que precisamente fue la ministra Vivanco, ella lo comentó en una entrevista, y sí, yo le pedí una audiencia formal, y también se lo pedí a otra ministra, la ministra Letelier, también me dio una audiencia formal, fueron las 2 únicas que me recibieron. Pedí varias audiencias más, fueron las 2 únicas que me recibieron. Entonces lo que quiero decir es que efectivamente es una realidad, y en el caso mío, donde además se incluye a otros poderes del Estado, yo comento que tampoco tenía injerencia con ningún otro, pero como había trabajado mucho también en el Congreso, en proyectos de ley que incidían en el sistema de justicia criminal, evidentemente que conocía parlamentarios. Cuando en un momento le pido disculpas a uno, lo llamo, le pido disculpas, no, esta persona sí no la voy a nombrar, pero me dice, no, es que a mí me extraña que no me hayas llamado antes, porque todos los candidatos nos llaman. Eso es efectivo, me tocó vivirlo, pero por el otro lado, en el Senado, cuando se tenía que hacer nombramiento, se solicita. Quizás la fórmula sería que por obligación se hiciera expreso, o sea, tú dejas constancia que solicitas audiencia, porque además los senadores que no somos de la Comisión de Constitución, o no éramos en ese caso, no conocemos a los muchos jueces o fiscales, y por lo tanto no tenemos antecedentes, y ahí pierden cuando son de provincia o no son tan conocidos o están más vinculados al medio académico, y quedan los que son llamados operadores del Poder Judicial, porque hay fiscales y jueces que son operadores, que van mucho más allá, y son ellos los que nombran, como esta escandalera que tenemos. Por eso llama la atención que la Suprema fuera tan tibia a la hora de enfrentarse a los problemas que la están minando por dentro. Tomen en cuenta el tema de la violación, el deber de reserva, pasar por alto como que no es grave
la violación del deber de reserva. Pero si esto es lo que ha permitido que el crimen organizado permee los tribunales, es para enterarse y manejar información antes que se tomen decisiones, cuando va a haber una diligencia o una operación. Esto que ha pasado es gravísimo con el juez Ulloa. Es gravísimo. Y sin embargo los propios supremos o miran para el lado, los 7 que no fueron, y otros 7 que les pareció que eran sutilezas menores, que no era tan grave. O sea, la mayoría del pleno de la Corte Suprema se lavó las manos con este caso. Me dejó despeinado, Guille, con esta vehemencia. Me gusta tu vehemencia. No, pero es que es verdad, y lo dijo además mucho más claro. Van minando por dentro. Precisamente yo lo lamento porque creo que efectivamente no se ha hecho nada con los nombramientos y es una pena principalmente, me parece, porque quizás nos estamos perdiendo buenas oportunidades de que llegue mejor gente. Ya, o sea, no lo estoy diciendo por mí, digamos, pero efectivamente sistemas donde uno pueda hacer presentaciones, donde realmente se pueda conocer su pensamiento en lo jurídico y también respecto del sistema en general, que evidentemente involucra muchos más aspectos de lo netamente jurídico, pero ese espacio no existe. Lamentablemente ese espacio no existe. Yo lo digo desde la ingenuidad, donde fui efectivamente yo tengo un proyecto, en la Corte Suprema tuve 10 minutos y me cortó el presidente. En 10 minutos yo no podía efectivamente exponer todo lo que quisiera, pero se entiende que uno tiene que aplicar síntesis, ya, pero en 10 minutos efectivamente, que es lo que yo le dije a las ministras que me recibieron, en 10 minutos evidentemente que yo no logro explicar cuáles son mis razones para querer ser fiscal nacional y cuáles son los cambios sustanciales que yo quiero introducir al sistema. Eso no se puede. Después en el Senado supuestamente tenía más tiempo, pero básicamente tuvo un tiempo para que los senadores que estaban en mi contra simplemente aprovecharan de sacar distintas cosas que habían salido, no porque de verdad se quisiera escuchar algún proyecto. Entonces, en términos de nombramiento, de verdad que sería muy, muy deseable que se hicieran cambios con, insisto, la intención de que no nos perdamos gente que quizá, insisto, no lo digo por mí, no es mi caso, digamos, pero que no nos perdamos gente que quizás por poco contactada no llegue a estar en lugares que son claves para el funcionamiento, para la institucionalidad de nuestro país. Yo creo que eso es lo importante, porque insisto en estos nombramientos porque particularmente en el funcionamiento del sistema de justicia criminal puede ser que peque de ingenuidad, se lo reconozco antes de que ustedes mismos me lo digan, pero yo creo que anda bien en general, yo creo que anda bien. El tema de los nombramientos, en cambio, me atrevería a decir que en general lo que dice el juez Ulloa tiene toda la razón, es verdad. Por eso yo también lamento que algunas personas paguen consecuencias por algo que probablemente es una práctica muchísimo más masificada. Y ahí hay una cuestión que es injusta, porque solo van a pagar algunos, que es aquellos de quienes se supo, cuando probablemente hay muchísimos más que están en las mismas condiciones. Pero después ya, estando en los cargos, yo quiero quedarme realmente con la sensación de que el sistema funciona correctamente y que estos hechos más bien son excepcionales. Me refiero a lo que sin duda yo comparto con Alejandro Mina absolutamente lo que es el Poder Judicial por dentro, no son los casos de estos 2 magistrados, que probablemente hay más, pero es gravísimo. Esto que ocurre es gravísimo. O sea, ¿Marta? No solo es una infracción flagrante a los deberes y las abstenciones que contempla el Código Orgánico de Tribunales, sino que uno puede apreciar perfectamente cómo eso es crítico al sistema, pensando en lo que nos preocupa más el día de hoy a los chilenos y chilenas, como es la seguridad. O sea, estamos hablando, claro, de otro tipo de casos, pero más adelante quizás nos podemos encontrar con casos precisamente de crimen organizado. Quiero detenerme ahí a propósito de la persecución de crímenes y me quiero cambiar ahora de organismo o de institución, sobre todo con los numerosos casos que hay respecto a las filtraciones, también la poca claridad, que si no fuera por los medios de comunicación no nos enteramos cómo se están llevando ciertas investigaciones, y en calidad de fiscal, Marta Herrera Seguiel, quiero que nos comentes cómo estás viendo, voy a decirlo así de forma, digamos, común, prosaica, el estado del arte
del Ministerio Público, la Fiscalía Nacional propiamente tal, tú has hecho cosas bastante destacadas, entre ellos, tan necesaria, ¿no? La creación de la Fiscalía de Alta Complejidad. Está todo el tema también ahí que está incorporada en la Constitución, como la Fiscalía Supraterritorial. Y solo aquí termino, a propósito del libro que sacó el ex fiscal Carlos Gajardo, Somos tontos hasta las 12, que lo entrevisté para un programa que hago acá en la radio, uno dice, bueno, estas cosas, la verdad, que donde hay poder político, todo se empieza a enturbiar y nuevamente nos quedamos sin la verdadera justicia. Pero quiero detenerme, ¿cómo tú estás viendo? Y, por ejemplo, el caso de Julia Chuñil, las filtraciones, la falta de celeridad, de diligencias que se han hecho en un caso donde nuevamente uno ve, al menos, no sé si de la Fiscalía propiamente tal, pero de las primeras diligencias de Carabineros y qué sé yo, PDI, respecto a una mujer, 1, tercera edad, 3, mapuche, 4, pobre. O sea, ya el nivel de segregación y, por supuesto, de sesgo es flagrante. Sí. Yo increíblemente agradezco un poco este caso. O sea, por supuesto, primero lo lamento muchísimo y ojalá tuviera una pronta solución, pero la parte positiva que le veo es que efectivamente evidencia una realidad que estamos dejando un poco de lado. Nos situamos en el Poder Judicial y que atroz todas las cosas que pasan, pero no tenemos que dejar el control ciudadano, quiero decir, respecto de otras instituciones que también tienen una responsabilidad tan importante como el Poder Judicial, y en este caso la Fiscalía. Y yo lo he dicho en otras oportunidades acá mismo, el tema de las filtraciones, la verdad es que tratando de usar calificativos que sean correctos para esta hora de la mañana y en la radio universitaria, medio de comunicación tan serio como son ustedes, efectivamente, a mí me parece que ha sido grosero en muchas ocasiones. Y la parte que me preocupa es que no solo ahí se está, ojo, cometiendo un delito, violación de secreto, se está cometiendo un delito directamente, sino que en esa misma situación hay bastante corrupción, lo digo con responsabilidad. O sea, más allá del hecho de cometerse un delito con la propia violación de secreto, el acto de corrupción está en que yo manejo la información que quiero que salga, ¿ya? Y entonces yo puedo perjudicar, y ojo, yo manejo la información que quiero que salga y que ni siquiera es constitutiva de delito muchas veces. Entonces yo simplemente tengo una cantidad de material, si quiero, en términos totalmente prosaicos, digamos, darle a alguien, si quiero darle a alguien, yo tengo esa cantidad de material. Y a mí eso me parece gravísimo, es decir, que el ente persecutor no entienda la responsabilidad tremenda que tiene a su cargo al dirigir una investigación penal y acceder a una cantidad de información que forma parte de la esfera más íntima de las personas. No estoy hablando solo de chat, ¿ya? Que es lo que hemos conocido, pero la Fiscalía tiene información, puede tener información. Si formo parte de una investigación, si yo soy imputada, puede tener información mía de carácter médico, de salud, sí. O sea, información sumamente confidencial. Y si la propia Fiscalía no es rigurosa, y no es rigurosa por decirlo de una manera amable, digamos, simplemente no cumple con el deber que le corresponde de cuidar esta información, eso es súper grave. Y entonces, ¿por qué lo digo? Porque esto como que se nos ha olvidado en el último tiempo, porque estamos tan preocupados de que en un fin de semana hay 5 homicidios, lo que por supuesto es para preocuparse, por cierto, pero simplemente dejamos de lado todo esto que tiene que necesariamente no solo obligar, sino que inspirar a la Fiscalía. Ese cuidado tiene que ser parte de su propia ética, de su integridad, no puede estar fuera. Insisto, más allá del hecho de que se están cometiendo delitos con esas filtraciones, tiene que estar muy internalizado en cada integrante de la Fiscalía. Oye, yo tengo esta tremenda responsabilidad que me asigna la Constitución Política y tengo que cuidlarlo. Bueno, esa es la otra arista. Sí, lo que uno siempre decía era, bueno, lo que pasa es que, en definitiva, si la Fiscalía no es cuidadosa, no le van a dar mayores atribuciones. Pero la Fiscalía está en un súper buen momento, no por
la Fiscalía propiamente tal, sino por la situación que como país estamos atravesando, de que simplemente la mayor preocupación de los chilenos y chilenas al día de hoy es la seguridad. Y si no hay la Fiscalía va a tener todos los recursos. Claro, un sistema va a tener todos los recursos, pero ¿quién controla? Exacto, ¿quién controla? ¿Quién fiscaliza a los fiscalizadores? Exacto, ¿dónde está la rendición de cuentas de la Fiscalía? Exactamente. Profesora Herrera, ha sido un agrado conversar con usted. Le queremos agradecer además la valentía con que ha expuesto su propio testimonio incluso, pero la verdad, esto que ha pasado en la Corte Suprema creo que es gravísimo, porque es alentar la corrupción y se salvan jueces. En fin. Bueno, ha sido un agrado, pues. Marta, ya nos veremos presencialmente. Eso, Marta Herrera Seguel. De todas maneras. Y perdonen el testimonio en primera persona. Maravilloso. Lo pusieron en bandeja. Te voy a despedir como corresponde porque me faltaron algunos datos. Marta Herrera Seguel, fiscal, abogada por la Universidad de Chile y académica de la Facultad de Derecho de la USACH. Un abrazo grande, que tengas precioso día miércoles. Un abrazo a los dos. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Chao. Vamos a una pausa y ya regresamos a Línea 1. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Cada día a las 20 horas los invitamos a disfrutar lo mejor del jazz y el smooth jazz. Ahora Jazz, por la 94.5, Radio USACH. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio USACH. Sin Pretexto. ¿Te gustaría conocer historias de las diversidades y disidencias sexogenéricas de Santiago? En Radio USACH estamos convencidos que sí. Por eso, junto al Gobierno de Santiago, te invitamos a sintonizar Voces Visibles, un espacio donde activistas e integrantes de la comunidad LGTBIQA+, nos entregan experiencias para convertirlas en el latido de un Santiago más diverso e inclusivo. Voces Visibles. No te pierdas cada miércoles y sábado a las 14 horas Voces Visibles, un programa de Visibles, iniciativa del Gobierno de Santiago, con el apoyo del Consejo Regional Metropolitano y ejecutado por la Dirección de Género, Equidad y Diversidad USACH. Voces Visibles. Radio USACH, nuevas voces visibles, nuevas formas de escucharnos. Hola, soy Daniela Valdés, periodista del Departamento de Extensión USACH y del sello Aula Records, y los dejo a todas y todos invitados a que sintonicen los lunes y los viernes a las 9 de la noche Atlas Musical de Chile, un espacio donde estamos revisando un disco chileno, ya sea de nuestra discoteca, de nuestro sello o recomendaciones que llegan al programa. Hemos estado con ensambles de cuerdas, solistas, grupos de cámara, nuestros elencos artísticos, entre otras composiciones de artistas nacionales. Sintonicen entonces lunes y viernes a las 21 horas aquí en Radio USACH. Les esperamos. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Estamos en plena discusión del presupuesto. Se habla mucho de que hay que hacer recortes fiscales draconianos. La oposición habla de miles de millones, pero tampoco dice cómo. Esto se transformó en una especie de puzzle, ¿no? Donde no tiene solución, porque todo termina en un punto ciego. Uno de los puntos sensibles es la defensa nacional, que no es solo el armamento para las Fuerzas Armadas, sino que son los equipamientos para Fuerzas Armadas que hoy día cumplen una serie de otros roles en situaciones de emergencia, catástrofes naturales, pero que también están participando en actividades internacionales como extensión de la diplomacia o las relaciones exteriores de Chile, y además está el tema del apoyo a las elecciones, y por ahí han salido unas declaraciones que a uno lo ponen nervioso. Bueno, de esto vamos a conversar con él. Ex diputado, ex embajador,
ex ministro de Defensa, ex ministro del Interior, Jorge Burgos. ¿Cómo está, Jorge? Un abrazo. Pero muy vigente. Daniela, ¿cómo está? Mucho ex, ¿cómo está usted? Sí, pero vigente sin duda. Buenos días, Jorge Burgos. Muchas gracias por acompañarnos. Respecto a lo que decía Alejandro Guillé, del tema más macro, pero para detenernos justamente en defensa, ¿cómo ve la discusión que se está dando? ¿Está a la altura del debate? Y no lo digo solamente por los candidatos y candidatas a la presidencia, sino al interior incluso del mismo gobierno o de la actual oposición, porque claramente aquí las cuentas fiscales están, digamos, frágiles, por decirlo de alguna manera. Sí, mira, a mí me ha sorprendido la referencia que hacía Alejandro y tú respecto de la discusión en relación a la situación presupuestaria de la Fuerza Armada y particularmente del Ejército en sus gastos operativos para el 2025. Si bien es cierto, eso fue de alguna manera, yo seguí una noticia por la prensa, revertido por la ministra, en el sentido de dijo que los fondos iban a estar. Sí. Yo no recuerdo, a lo mejor Alejandro se va a acordar, que estuvo bien vinculado al área de defensa desde el Senado, no recuerdo a comandantes en jefe yendo a las comisiones respectivas de presupuesto, haciendo alegatos públicos de dificultades financieras. ¿Eso dónde ocurre? Eso ocurre en la negociación que hay en el presupuesto próximo entre las ramas y el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Hacienda, donde normalmente hay peticiones mayores de las platas que hay, pero al final se llega a un acuerdo, hay una cosa intermedia, si es un buen año se aparece más a la petición, si un año complejo económico se aparece más al piso, pero eso llegaba bastante resuelto al Congreso y eran actores políticos, particularmente a veces de oposición de derechas, que lo decían que el presupuesto era poco, pero esta discusión la encuentro mala desde el punto de vista del país. No encuentro malo que nosotros estemos discutiendo si o haya parecido que hay una posibilidad que no pueda terminar bien con los gastos operativos para contratación de soldados profesionales, según leí y otras cosas, el presupuesto 225 en ejecución. Sí. Entonces mi primera opinión es esa. Y la segunda es, claro, yo sé que hay una cierta competencia, cómo se reducen gastos, ¿no es cierto?, fiscales para los próximos presupuestos, atendía a ciertas situaciones macroeconómicas. Hay otros que dicen que no hay que hacer tanto, tener un espacio todavía, pero en materia de gastos operativos de la Fuerza Armada yo creo que hay que ser súper cauteloso, particularmente, como recordaba Alejandro, al mismo tiempo que le estamos encargando más cosas a la Fuerza Armada desde el punto de vista ya no de la defensa pura, sino que desde el punto de vista de la seguridad interior del país. Recuerden ustedes que todos los candidatos, cual más cual menos, hablan que en materia de migración lo que hay que es reforzar las condiciones para que no hayan ingresos ilegales. Bueno, eso, digámoslo, es sencillo, es más Fuerzas Armadas de la frontera. Claro. No hay otra posibilidad. Hay otras cosas que hay que hacer probablemente, hay algunas más duras, menos duras, según el paladar de los candidatos, pero hay una básica que es mayor control. Sería bueno saber la opinión de los 8 candidatos respecto de la situación presupuestaria de la Fuerza Armada y cómo lo van a enfrentar. Si también entran en el marco, ¿no es cierto?, de las reducciones. Uno podría entender que hubieran propuestas de reducción en temas de adquisición de sistemas de armas. Podría entender y discutirlo. Creo tampoco que es un buen momento, porque los que seguimos este tema vimos hace 10 días atrás que Perú anunció que va a comprar una cuadrilla de aviones F-16 de última generación por 3.100 millones de dólares. Yo no conozco una compra de esa envergadura, a lo menos en esta parte de América del Sur. Incluso creo, salvo Brasil, que puedo estar equivocado, no conozco de una sola vez. Entonces, también hay que tener cuidado con eso, son amenazas nuevas, pero tenemos siempre que tener cuidado respecto de mantener la capacidad disuasiva de nuestra defensa, que nos ha costado mucha inversión durante muchos años. Y lo que no nos puede pasar es que pasemos largos años sin invertir y que nuestro material, que está en una buena posición, se convierta en obsoleto, porque eso es muy caro después recuperarlo. Tenemos que hacer compras en esto, no estoy rompiendo ningún secreto, todo el mundo sabe que nuestra flota submarina, que tiene 4 submarinos, y es natural a nuestra posición económica, geopolítica, tiene que hacer un cambio respecto de 2
en el corto plazo. Tenemos que ver qué vamos a hacer con nuestra flota de aviones, los F-5, entiendo que están siendo, o van a ser dados de baja, o fueron dados de baja, y bueno, habrá que hacer algo en eso también, la flota de superficie, en fin. Entonces es un tema delicado que hay que tratarlo con mucho criterio, con mucha cautela y con mucha profesionalidad, creo yo. Sí, bueno, primero, como tú bien señalas, las Fuerzas Armadas tienen dos dimensiones, por decirlo así, para ordenar la conversación, nada más. No es que sea un criterio técnico. Uno es su labor tradicional de proteger el país en amenazas externas. Y otra es apoyar al país cuando lo requiere la autoridad de turno que está enfrentando una emergencia. Y esa emergencia puede tener efecto por causas naturales, terremotos, inundaciones, sequía, y también por el tema del crimen organizado, las migraciones irregulares. Vamos a lo primero. La relación de Chile de fuerzas con los vecinos. Argentina, inestable, no sabemos dónde va a partir. Bolivia, inestable. Perú, absolutamente inestable. Ya 7 presidentes en 9 años. Eso ya quiere decir que no hay con quién entenderse, porque no hay una élite política con la que uno pueda finalmente poder racionalidad en un momento que se puede producir un descontrol. Y la experiencia histórica demuestra que cuando uno de los países de América Latina tiene problemas, le hace la corte al vecino y empiezan los problemas y los escalamientos de conflictos. Si te ven débil, escalan más. Si te ven fuerte, te respetan, sean tranquilos. Ese tema me preocupa, el inestable vecindario. ¿Qué consecuencias? ¿Cómo debería enfrentarse? Yo coincido con tu análisis respecto de lo que se denomina entre los expertos las amenazas tradicionales. Es cierto que este es un mundo distinto, que hemos mejorado nuestra relación particularmente con Argentina durante muchos años. No creo que en los últimos años con Milei ha sido más difícil. Ha hecho un par de declaraciones la Cancillería y el gobierno argentino respecto de la plataforma continental en la zona sur austral, delicadas a mi juicio, que hay que tenerlas presentes. Con Argentina tenemos la inmensa mayoría de los temas fronterizos resueltos, pero hay uno que no está resuelto, ¿no? Claro. Como tú sabes, no está resuelto, está congelado. Viene bien el nombre porque son los hielos, pero no está resuelto. Entonces, con Bolivia no tenemos relaciones bilaterales. Bolivia no sé si la cambiar. Durante muchos años ha privilegiado una relación con Irán, y que tiene algunas complejidades. Con Perú mucha inestabilidad y comprando sistemas de armas, ya recordé uno. Entonces coincido plenamente y nosotros tenemos que tener presente eso. Dentro de nuestras posibilidades, por cierto, y lo habíamos hecho bastante bien desde los 90 hasta hace unos 10 años atrás, en que habíamos estado repotenciando nuestros sistemas de armas en la medida que iban perdiendo vigencia, poco a poco, nunca con compras como la anunciada de 3.500 millones, pero habíamos ido logrando una posición que nos dé el grado disuasivo, es decir, lo que tú decías, que nos respeten, ¿no? Chile no tiene reivindicaciones territoriales con nadie, pero tiene que cuidar su consistencia territorial, geopolítica. Entonces, eso no deberíamos perderlo, gobierne quien gobierne. Y ha sido una lógica, no ha habido gobierno de todo tipo y se ha mantenido. Obviamente que hay momentos en que uno puede hacer mejores inversiones, en fin, pero tampoco uno puede cerrar la puerta a estar al día en esa capacidad como tú señalabas. Sí. Jorge Burgos, quiero detenerme en algo que tú señalaste respecto al resguardo también, ¿no?, de los militares de las Fuerzas Armadas en la frontera, pero quedándome puntualmente con lo que anunció el presidente Boric, la presentación de la reforma constitucional para desplegar justamente a las Fuerzas Armadas en esa zona tan delicada, tan vulnerable, y que sería un decreto del Poder Ejecutivo y no como funciona hasta la actualidad, digamos, que se requiere la aprobación del Congreso. Han existido de lado y lado, tanto del Partido Comunista, del oficialismo y por supuesto también, no tanto de la oposición, pero también hay muchas críticas. Quiero preguntarte, dada tu experiencia justamente en defensa y en interior,
en el gobierno finalmente, si esta reforma constitucional en el contexto actual te parece adecuada o sería de alguna manera un abuso de poder o que deja fuera a un poder como el legislativo. Bueno, la reforma constitucional que propuso en la frontera norte, estando el presidente, me gustaría tener más antecedentes para dar una opinión más terminante, porque yo vi el titular y un par de cosas más y no me queda claro. A ver, si lo que se pretende es mejorar la posibilidad de manera más rápida, tener presencia de Fuerzas Armadas en la frontera, más allá de lo que dice la actual disposición sobre infraestructura crítica de carácter constitucional, podría ser. No sé en qué consistiría, pero podría ser. Si lo que se pretendiera es que se pudiera disponer de Fuerzas Armadas para cuestiones propias de seguridad, propias de migración, sin pasar por el Congreso, no digo que lo haya dicho, pero si esa fuera la intención, yo personalmente creo que no es una buena decisión. Se entendió como por decreto, Jorge, sí. Se entendió. Puede hacerlo más laxo, más rápido, pero no saltarse el Congreso. Yo creo que nuestro sistema político es ya muy presidencial como para otorgar más atribuciones sin control del Congreso. Y en eso, incluso hace poquito, el candidato Kast dijo que no era tanto importante el Parlamento y quedó la escoba. Entonces, claro. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Exactamente. Hay un tema de facultades y atribuciones que ponerse en la situación que lo usara eventualmente, y no me refiero a nadie en particular, con una clara intención de abuso de poder, y si le has dado todas las herramientas, las va a usar. Eso por cierto, entonces, es un riesgo muy grande. Hay que prever todas esas situaciones. Oye, el otro tema que te queríamos preguntar con toda la franqueza del mundo y con los datos que se tiene, que son más bien de prensa, ¿es verdad que las Fuerzas Armadas están a un nivel de que no pueden pagar los sueldos? Bueno, yo no tengo ese dato, para serte franco. No tengo ni fuentes externas, ni internas o externas, para serte franco. Pero a mí me dejó muy preocupado lo que escuché que dijo en la comisión respectiva el comandante en jefe respecto de dificultosas condiciones de operación, de la operación propia del ejército. Fue tan delicado eso que la ministra al día siguiente salió diciendo que los fondos del presupuesto 2023 están para la continuidad, sí. Pero yo habría evitado esa discusión. Yo no tengo recuerdo durante este periodo democrático una discusión de ese tipo de carácter público. Puede haber discusiones previas. Mira, yo voy a contar y voy a decir una anécdota inside. Pero yo cuando era subsecretario de guerra, se llamaba esa época, con el ministro Mundo Pérez, me tocó ir a un presupuesto. Ponte tú, yo no me acuerdo exactamente, año 1994. Fui a esta misma discusión. Misma discusión. Y entonces me acompañó la gente de Secretaría y el jefe de finanzas del ejército, a lo mismo quien. Estábamos bastante negociados, que es el comandante en jefe Pinochet. Entonces, en la discusión que yo sostengo una cosa, me discute el jefe de finanzas del ejército. Ahí en la comisión, no va afuera, en la comisión. Y yo me volví, yo era bien cabro chico todavía, no tanto, tenía 36 años por ahí, pero parado en Lilacha, y me volví súper enojado. Y llegué al ministerio y le pedí una audiencia en Mundo. Y en Mundo le contesta cuestión. El Mundo se enojó, no puede ser, weón, puta, si era yo el jefe de la organización. Cuento corto, pasó como 15 días, un mes. Me llamó un Mundo, me dijo, ya no está el director de finanzas. Le conté la anécdota a Pinochet y lo borró de las nominaciones. Mira tú. O sea, se lo sacaron de la institución. Lo llamaban a jubilación. Era general ya, pero lo llamaban a jubilación. Para que veáis tú. Mira quién era el comandante en jefe, pero el sentido de mando, ¿te fijas? Sí, y a mí también me llama la atención, y sobre todo que en situaciones de dificultad que hay presupuestaria, esto pueda terminar minando el sentido de jerarquía en relación a poder civil. Sí, yo encontré complejo. Yo creo que, como dicen ahora, amerita una explicación mayor de la ministra de Defensa. Ella salió bien rápido, para serte franco, pero esas cosas deberían evitarse, a mi juicio, a como es el lugar. Jorge Burgo, te cambio de tema que está muy ligado con tu experiencia en el gobierno en calidad de ministro del Interior. Por un lado, preguntarte
si crees que es necesario, ya que hay algunas voces, sobre todo de la oposición, y que pretenden ser gobierno a partir del próximo año, de que no debería existir esta cartera. Y cómo evalúas al que ya no es flamante, pero claramente ha sido uno de los ministerios fundamentales, dada la prioridad ciudadana que es el Ministerio de Seguridad Pública. Algunas voces dicen que habría que terminarlo. No llega ni 6 meses. ¿Eso además. Ya. No, yo creo que sería un error. Este fue un proyecto de ley, su primera versión presentada en el gobierno de Piñera. Se demoró mucho, lo sacó este gobierno, lo sacó la Carolina Tobar, un acuerdo con la oposición, estaba incluido en el que llamaron el Fast Track Tobar-Coloma, que fue una buena noticia. Del punto de vista teórico, a lo menos. Habrá que ver cómo anda, pero yo creo que ya 6 meses, a mí me parece que sigue siendo válido que el tema que más preocupa a los chilenos hace 20 años, no es durante este gobierno, hace 20 años, que es la seguridad, tenga un encargado político único y exclusivo y que no tenga que compartir su condición de coordinador político del ministerio, del gabinete. Mira, si quieren suprimir ministerio, bueno, terminen la tarea que no terminaron. ¿Por qué no nombran? Si el ministro del Interior es el coordinador político, yo creo que no tiene sentido tener un ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Debería ser una división del Ministerio del Interior. Porque la relación gobierno-parlamento la lleva el coordinador político. Yo haría esa cuestión. Y además, si quiere alguien más, dice, oye, ¿y por qué no una subsecretaría en el propio interior de portavoz, como ocurre en muchas partes del mundo? ¿Por qué el rango de ministro para un o una portavoz? Vocero. Yo estoy disponible. Eso me parece que es un debate interesante. No. Así que mucha gente, pues son ministerios chicos, pero puede ser interesante. Estamos con, no sé, 25 ministerios, 24. Es mucho. Sí. Es mucho. Bueno, en esta discusión de presupuesto y más o menos ya ir cerrando esta conversación, bueno, es evidente que va a haber poca plata, que hay ajuste a pesar que el precio del cobre subió, pero no sabemos si es una tendencia más permanente o son momentos dentro de esta enorme inestabilidad que hay a nivel internacional, donde las reglas de juego se imponen cada día a cada declaración del presidente de Estados Unidos. Pero en general, analizando ahora el escenario internacional tan inestable, ¿cómo debería más o menos enfocarse una política hacia la seguridad? Porque además de lo político está crimen organizado, narcotráfico, y va a ser necesaria probablemente las Fuerzas Armadas, o van a tratar de involucrarla en alguna forma, por ejemplo, a nivel de ciberseguridad, de inteligencia residual. O sea, hay áreas que pueden colaborar, pero eso significa presupuesto. No, por cierto, yo estamos en temporada en que todos prometen que van a arreglar, no digo una patada, porque eso lo decían antes, pero ahora que van a arreglar el tema de la seguridad. Eso no hay vale de plata para esta cuestión, solo se necesita consistencia. Consistencia sería mejorar el Ministerio de Seguridad, mejor el nombramiento, más recursos, no suprimirlo. Consistencia sería ocupar la capacidad de nuestras Fuerzas Armadas en temas específicos de seguridad. No de orden público, de seguridad. Distinto al orden público. Yo no quiero Fuerzas Armadas en las calles en situación de orden público, porque eso es muy, muy complejo para las propias Fuerzas Armadas y para el país. Pero sí en fronteras, qué sé yo. Tienen que ser propuestas consistentes que van a tardar en el tiempo. Yo le pediría a los votantes, más allá como voten, oiga, no crean a esas personas que dicen esto lo arreglo una patada, le voy a poner un candado a la puerta giratoria. Todas esas cosas no sirven. Llevamos 20 años en esa lógica y no sirve. Aquí solo consistencia, solo mantención de políticas públicas de mediano y largo plazo y análisis de las políticas públicas. No porque se crea una considerar que es la panacea. Hay que ir analizando cada 2 o 3 años si funcionan o no. Bueno, Jorge Burgos, realmente muy buena tu reflexión, con experiencia, con autoridad, con perspectiva también del tiempo en torno a defensa, a interior y bueno, todo lo que está pasando, además como lo señalaba Alejandro Guillé con el presupuesto. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Línea 1. Que conversar con ustedes cuando quieran. Un abrazo fuerte. Gracias, chao. Que te vaya muy bien. Gracias, Jorge. Chao. Y con esta entrevista, Alejandro Guillé, y por supuesto nos fuimos porque ya viene nuestro querido compañero Rodrigo Alcaíno con una nueva edición de Enlace USACH. Y nosotros hasta mañana jueves. Chao. Lo esperamos.
Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica en Línea 1.